Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a compartir en esta oportunidad un recorrido por los arcanos del colgado hasta el diablo y en este recorrido vamos a recordar que estos arcanos se correspondían con el segundo estadio del camino del loco del héroe. Recordemos que el primer estadio tenía que ver con la matriz de identidad y con esa educación que recibía el héroe en las primeras etapas de su vida. Y a partir del joven enamorado se producía la llamada, el llamado a la aventura, y en el carro el héroe empezaba su periplo. A partir de la segunda instancia o el segundo estadio que empezaba en el arcano de la fuerza, este mismo héroe iba a recibir la ayuda de los guías, las ayudas mágicas, los consejos, iba a tener que atravesar el guardián del umbral como primera instancia para poder acceder al espacio sagrado, espacio en donde iba después confrontar a ogros, dragones y demás que representan la sombra del héroe. Y en ese estadio es en el que estamos, en el estadio de las pruebas, los desafíos y la iniciación, que aparece representada en el arcano del colgado. ¿Y qué es una iniciación? Bueno, una iniciación en términos de Mircea Eliade es un pasaje de un estado de conciencia a otro, de un estado a otro, ¿no? Hay iniciaciones que son naturales, como el pasaje de la adolescencia a la adultez, y otras iniciaciones como las espirituales, por ejemplo, en el caso de las iniciaciones chamánicas. Estas iniciaciones tienen etapas, en el sentido que, por ejemplo, la primera etapa podría ser la preparación del iniciado respecto de su entorno, ¿no? Abandona lo conocido y se va a participar de de otra instancia junto con otros participantes o supuestos, perdón, futuros iniciados, ¿verdad? Entonces esa sería la primera etapa. La segunda etapa es el desmembramiento o la etapa precisamente de las pruebas, que son pruebas dolorosas que se viven en el cuerpo físico y en lo psíquico. Y después finalmente la adquisición de ese saber que fue a buscar, ¿no? La transformación de ese iniciado ya en el chamán. ¿Mm? Entonces, en ese pasaje, en ese proceso, el iniciado va a sufrir una transformación, una muerte simbólica y un renacimiento. Y ese es un poco lo que nos plantea el colgado. Se corresponde entonces con el arquetipo del sacrificio, igual lo va a relacionar con el signo de cáncer, ¿no? Recuerden que en cáncer encontramos a la madre, que va a estar regido por la luna, que es justamente la madre. En la simbología encontramos una figura que está en posición invertida, como cualquier otra figura del tarot, por ejemplo, Marsellés o White. Sin embargo, aquí Wang le va a dar énfasis a la serpiente, que es la serpiente de Kundalini, esa serpiente que se encuentra adormecida en la base de la columna vertebral y a medida que se va produciendo la iluminación, esa serpiente va atravesando los distintos chakras. Es la misma serpiente en realidad que encontramos en el mago, la serpiente Ouroboros, ¿no? Que se muerde la cola, porque la serpiente es en definitiva instrumento de transformación, ¿no? Y como todo símbolo es paradojal, en el sentido que es una cosa y al mismo tiempo es la otra. Es un instrumento de redención, porque es lo que permite de alguna manera que Adán y Eva prosperen, ¿no? Que la humanidad dé sus primeros pasos, pero es también la causante de la caída, ¿no? De la expulsión del paraíso. Bueno, ¿con qué podemos relacionar a este personaje, el del colgado?
que fíjense también tiene el torso desnudo como el loco, ¿no? Quiere decir que está maleable a la experiencia. Y además los dos círculos, ¿verdad? Del mandala, en el caso recuerden que Juan siempre pone un mandala, tiene un círculo de blanco, el círculo de la iluminación, ¿no? Y fíjense que alrededor de su cabeza también está ese aura, ¿no? De luz. Lo podemos relacionar con dioses que mueren y resucitan, como Din, que cuelga 9 días y 9 noches de un árbol, del árbol sagrado, y que como consecuencia de ello descubre el alfabeto rúnico y lo entrega a la humanidad. Osiris, que es el dios de los egipcios, el dios solar, que es encerrado en un sarcófago como consecuencia del engaño de su hermano Set. Y en esa trayectoria, en esa travesía que hace metido dentro del sarcófago por el río Nilo, este dios es desmembrado y esos pedazos de él mismo y del sarcófago son reunidos por Isis, y a partir de esa reunión de todos los pedazos que ella va encontrando, resurge Osiris. Entonces es interesante ver que tanto Osiris como Jesucristo, que también sufre muerte y resurrección, son dioses que después van a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, en el caso de Jesucristo, o va a presidir el juicio final, en el caso de Osiris, porque en definitiva son solamente aquellos que han atravesado esta muerte y esta resurrección son los que pueden juzgar a los demás, ¿no? Tienen la autoridad moral para poder juzgar, porque ellos mismos han atravesado esas experiencias transformadoras. Después tenemos que pensar en el colgado también como mm, el sacrificio, ¿no? ¿Y qué es el sacrificio? Bueno, el sacrificio es entregar algo valioso en pos de lograr algo a cambio. La historia de la humanidad está llena de sacrificios, ¿no? De todo tipo, porque los antiguos no tenían las posibilidades que tenemos ahora de adelantarnos a los ritmos de la naturaleza. Ellos vivían inmersos en las leyes de la naturaleza y necesitaban poder tener esa naturaleza a su favor. Por ende, había que hacer ofrendas a los dioses y había que hacer sacrificios. Entonces, la idea del sacrificio está íntimamente relacionada con la idea de la evolución. De lo que se trata en el colgado es de sacrificar, o mejor dicho, sublimar lo inferior para que eso inferior pueda ser mm, trascendido. Entonces, lo bajo, que es la materia, ¿no? Ocupa el lugar de lo espiritual y viceversa. Entonces, en ese cambio se produce una reversión, un cambio de perspectiva, donde lo espiritual se conecta con lo material. ¿Sí? Esta es la idea del Dios hecho carne, ¿no? De Jesucristo, eh, que en realidad es el Hijo de Dios, que tiene que atravesar una experiencia humana para poder, de alguna manera, conducirnos al reino de los cielos. Entonces, por eso podemos decir que Dios, como dice la Iglesia, es el camino, la verdad y la vida, porque a través de Él y de esta experiencia humana que nos regala Dios Padre, podemos conocerlo mejor, ¿no? Conocer la existencia del reino de los cielos y ampliar nuestra propia existencia, ¿no? No existimos solamente como seres humanos, como egos, sino que tenemos una dimensión espiritual. Es el gran regalo que nos viene a dar Jesucristo, ¿no? Para los cristianos. Es la posibilidad de tener contacto con este reino de los cielos. Bueno, entonces, ¿por qué hay renovación de la fuerza vital? ¿Dónde se da esta renovación? Bueno, en la repetición del rito, ¿no? Del ritual.
en la medida que se repite el ritual, por ejemplo, en el caso de la última cena que se repite en la misa, ¿no? Donde Jesús en esa última cena ya sabe que va a ser crucificado y sacrificado, y de alguna manera comparte el pan y el vino con sus apóstoles, pero de alguna manera les está anticipando, les está hablando sin hablar, ¿no? Metafóricamente de lo que va a suceder. Entonces, cuando la misa se repite ese ritual, de lo que se trata es de reactualizarla, ¿no? Es como que si el tiempo se aboliera y se volviera a ese tiempo primigenio, original, donde se produjo ese acto, y de alguna manera en esa vuelta, ¿no? En ese retorno, eh, y en esa repetición del ritual, se mantienen los efectos, ¿sí? Los efectos de esa transformación. Y se asegura que el statu quo se mantenga. Bueno, la experiencia entonces del colgado es conectarnos con este inconsciente colectivo y volver de alguna manera a la madre arquetípica. Por eso Wang lo va a relacionar a este arcano con la madre, ¿no? Es un regreso a la madre, ¿no? Un regreso, una reversión de esa libido que vuelve a entrar en el inconsciente, ¿no? Es una entrada de esa libido en el inconsciente, donde, digamos, lo externo se detiene por algún momento para que la experiencia dé como consecuencia una conciencia individual aumentada, pero no ya desde el ego, sino que ese ser humano que está atravesando un proceso colgado, amplíe su conciencia, ¿no? El ego no deja de existir, sino que surge una nueva percepción. Y aquí algunas definiciones de Wang, como por ejemplo reversión, un completo cambio de punto de vista, la actividad psíquica, la conexión con lo universal, el amor por el hogar, el fuerte sentido familiar, porque al relacionarlo con cáncer, ¿no? La mediunidad, la imaginación, la persistencia, y en sombra diríamos el martirio, el estar fuera de foco, el estar confundidos, y también el resistirnos, ¿no? El resistir a esta transformación, ¿no? Cuanto más resistencia, mm, tragedia, victimización, negación, esté involucrado en este arquetipo, digamos, en este proceso, ¿no? Más sufrimiento, más sacrificio, y más largo es la agonía, ¿no? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Después encontramos al arcano de la muerte, que tiene que ver con el arquetipo de la transición. Es el signo de Escorpio y está regida por el loco. En la simbología, Wang va a representarla con los atributos de Saturno, que son la guadaña y el reloj de arena. El reloj de arena en tanto tiempo, ¿verdad? En tanto la muerte está muy relacionada con la idea del tiempo, ¿no? Es el memento mori. Todo finalmente tiene un final, ¿sí? Todo lo que está encarnado está destinado a desencarnar. Y en un tiempo, ¿no? Y además la idea también del tiempo como algo que no tiene retorno, ¿no? Una vez que pasó una determinada cantidad de tiempo, no se puede recuperar. El tiempo pasado ya está. ¿Mm? Entonces vemos cómo esta figura central avanza sobre un puente que se va deshaciendo. Fíjense que el puente cae en, en forma de cuadraditos, de bloques, ¿no? La idea del orden, lo que hace la muerte es destruye ese orden preexistente, y el paisaje se va modificando definitiva e irreductiblemente, ¿no? A medida que va pasando la muerte, se va fertilizando esas plantas, y bueno, algo nuevo va surgiendo, ¿no? Porque en el arquetipo de la muerte también está presente el germen de la vida.
Al final de la escena tenemos dos elementos, como la madre, que es esa mujer que mira sorprendida y abre los brazos, porque en definitiva, dice Wang, está tan sorprendida por el cambio de su hijo que ni ella misma lo reconoce. Y también el caballo negro, que es un símbolo es un animal psicopompo, es un animal que conduce, ¿no? Al inframundo. Piensen en Hades, en ese en ese carro, ¿no? Conducido por sus caballos negros. Y bueno, y el animal también, el caballo, como símbolo del sacrificio, ya que en la antigüedad muchos reyes se los enterraba con sus caballos vivos, ¿no? Para que les acompañaran en ese nuevo mundo. Entonces, de alguna manera también la muerte tiene que ver con esa disolución de la personalidad, ¿no? Es cuando hablábamos de la iniciación, ese desmembramiento, ese caos, volver al caos primigenio, ¿no? A, al origen, a la disolución de la personalidad. Y en términos culturales refleja el ciclo de la agricultura, ¿no? El ciclo de nacimiento, crecimiento y muerte, que, bueno, de alguna manera eran presididos por la madre tierra, ¿no? Volvemos a hablar entonces acá del tema de los antiguos y la importancia que ellos le daban en su vida a la naturaleza. Pasamos ahora al arcano de la templanza y lo vamos a relacionar con el arquetipo de la mediación, con el signo de Sagitario. En cuanto a simbología, encontramos una mujer joven, que no es un ángel como en otros mazos de tarot, sino que es una figura que refleja la inocencia, que está uniendo dos elementos antagónicos como el fuego y el agua en un altar de piedra, dice Wang, y de alguna manera el agua es derramada sobre el fuego y el fuego es inmerso en el agua, ¿no? Aquí ningún elemento es superior a otro, sino que estos opuestos son templados o mediados, el uno dentro del otro o por el otro. Las velas sugieren los 10 sefirots del árbol de la vida, esos centros de energía que están en constante actividad y armonía en el universo. Y también volvemos al tema de la unión de los opuestos. Volvemos otra vez, ¿no? Encontrábamos esta unión de los opuestos, por ejemplo, en el joven enamorado, y decíamos que este joven enamorado no era como en algunos mazos de tarot que aparecía la pareja feliz, ¿no? Donde todo está resuelto, la unión perfecta, la unión mística, sino que era una meta, algo a construir, algo a lograr, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Ella no es la piedra filosofal de la alquimia, aquí no hay nada resuelto todavía. ¿Sí? En este arcano encontramos el proceso por medio del cual podemos lograr llegar a esa piedra filosofal. Pero faltan muchos arcanos todavía por recorrer para poder obtener ese propósito. También podemos ver a la templanza como una de las virtudes cardinales, en tanto moderación, equilibrio, armonía, moderación para evitar el exceso, equilibrio para que exista un balance y no prevalezca un elemento sobre otro, ¿no? Y la armonía que redunde en un bienestar interno, ¿no? La templanza también es esa capacidad de comprender y alinearse al momento que uno está viviendo y poder encontrar ese punto medio, ¿no? Poder entender que lo interno y lo externo están íntimamente conectados. Eh, por ejemplo, entender que podemos dialogar a través de lo que él denominó la imaginación activa, tenemos esa posibilidad de dialogar con los contenidos del inconsciente, en tanto que, bueno, hay una conciencia que nos va a proteger, ¿no? Bueno, él recomendaba esta técnica, pero también decía que había que utilizarla con muchísimo cuidado, que no era aplicable, por ejemplo, a los psicóticos, donde no está esa protección de la conciencia, ¿verdad? Es muy permeable, entonces, bueno, es una técnica que requiere cuidado, pero que sin embargo nos da esa posibilidad de dialogar con el inconsciente, ¿no? Esta carta representa también, entonces,
la fusión de los, como dijimos antes, de los opuestos para que se genere una nueva realidad. Y para, lo mismo vuelvo a decir, podamos distinguir, ¿no?, aquellos motivos o el origen, ¿no?, de algunas cuestiones que aparentan ser externas, pero que en verdad son movimientos internos que se reflejan en el exterior. Por ejemplo, en la clase pasada, cuando veíamos una lectura, que había ciertos miedos, inseguridades, dualidades y demás, que aparecían en lo interno, pero que podían estar viéndose reflejadas en lo externo, en el sentido que a lo mejor el proyecto, el negocio que se le ofrecía a esa persona, bueno, carecía como de claridad, ¿no? Pero que quizás esa claridad que faltaba tenía que ver con un proceso interno y viceversa, ¿no? Que se retroalimenta uno con el otro. Bueno, la templanza también tiene que ver con el signo de Sagitario. Sagitario es el buscador, ¿no? El buscador en el cielo de las grandes verdades filosóficas, que en definitiva son los misterios de la vida y de la muerte. Y en esta carta también hay una búsqueda y una intención, que es lograr esa obtención de la piedra filosofal en términos alquímicos, ¿verdad? Pero que es una búsqueda, no hay algo, no hay una obra ya terminada. Y bueno, en sombra podemos hablar, él relaciona a este arcano con eh, la sombra de lo irreflexivo, ¿no? Y de lo desbordado. Y yo les agregaría también como esa búsqueda eterna de tratar de incluir, ¿no?, una cosa en otra, y donde finalmente uno a veces tiene que entender que por más que querramos encajar, ¿no?, lo antagónico, ¿no?, finalmente a veces hay que soltar y entender que por más voluntad que pongamos, hay momentos o personalidades que no se pueden, no pueden llegar a un acuerdo. Es como tratar de negociar eternamente y tratar de satisfacer a todo el mundo, o a varias partes, ¿no?, en un conflicto, y finalmente a veces no se puede lograr y quedamos como atrapados, ¿no?, buscando siempre un perfeccionismo, ¿no?, una búsqueda de equilibrio eterna en donde, bueno, se termina convirtiendo en un círculo vicioso. El próximo arcano es el diablo, que se relaciona con el arquetipo de la sombra, es el hijo oscuro, ¿no? Y es digamos, es representante del signo de Capricornio. En cuanto a la simbología, ven que es muy similar a la del joven enamorado, a pesar de que hay grandes diferencias, ¿no? El diablo tiene el torso desnudo y tiene un color así como putrefacto en su piel, tiene una expresión extraña también en la mirada, tiene esas orejas puntiagudas. El sol atrás no es un sol que ilumina, es un sol negro. Los personajes, como ven, están maniatados, aunque sus manitos están libres. Atrás el mar o el agua es un mar, es un agua tormentosa, ¿no? Es un agua pantanosa. Es un cielo bastante extraño también. Parece más tierra que cielo. Y bueno, y este hombre o este personaje está en un medio de un desierto aparentemente, no hay nada de verde, de fertilidad, ni de nada. Se asocia con el dios griego Pan, que era un dios que generaba mucho pánico, ¿no? Por eso Pan, pánico, y que era un dios salvaje que se encontraba en los bosques y que asustaba también a los transeúntes, era un dios muy sexual, iba acompañado, ¿no?, de personajes, de sátiros y demás, pero no era un dios maligno en sí mismo, no es el demonio, ¿no?, que nos vende después eh, el cristianismo o la tradición judeocristiana en realidad, como el adversario de Dios, lo maléfico, ¿no?, lo que busca la destrucción del ser humano. Este era un dios relacionado con lo carnal, lo material, ¿no? Pero que en definitiva era un dios alegre, tenía le gustaba la música, ¿no? Tenía una especie de armónica y demás. Es un dios vital, ¿no? Que tiene que ver con esa fuerza vital, sexual. Nuestro lado más
más salvaje, ¿no? Va desnudo siempre. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de este Dios. Por eso Juan nos va a decir, este Dios no es un Dios maléfico, no es, perdón, este diablo no es un diablo maléfico, sino que es un diablo que está básicamente conectado con la materia, con Capricornio, ¿no? Pero que es una energía que bien canalizada, bueno, nos puede justamente conectar con la posibilidad de desarrollar materialmente un negocio, o nos puede hablar de progreso, ¿no? De control en el manejo de la materia, de ambiciones. En fin, él dice, no hay que verlo como algo destructivo, ¿no? Aunque la sombra en sí, si pensamos en términos de sombra junguiana, que es todo lo negado, lo reprimido y demás, bueno, si esa sombra no está integrada, sí es peligrosa, ¿no? Es peligrosa para uno y peligrosa para los demás también, para el entorno en el que vivimos, porque se proyecta, ¿no? Entonces yo diría que este arcano tiene como distintas caras, ¿no? Lo sombrío por un lado, que es esa sombra no integrada, ¿no? Lo tóxico, lo inconsciente, profundamente inconsciente. Y por otro lado, que si podemos canalizar esta energía, como es materia que puede ser, esa sería como quizás el oro de la sombra, ¿no? Como una materia que puede ser puesta a disposición del individuo, ¿no? Una gestión de la materia bien encausada que dé beneficios, ¿no? Fíjense también qué interesante cómo estos arcanos que están relacionados con tres signos que son consecutivos, ¿no? El signo de Escorpio, el signo de Sagitario y este último Capricornio, ¿no? Entonces, en Escorpio el individuo se conecta con la muerte, con el desmembramiento, con la muerte simbólica. En Sagitario trata de entender el por qué, ¿no? ¿Qué hay más allá de esta experiencia? ¿A qué me tengo que desapegar? ¿En dónde tengo que encontrar el propósito de esto que estoy viviendo? Y en el Diablo tenemos la posibilidad de lo nuevo, la nueva vida material, ¿no? De toda esta experiencia que tengo que construir, qué puedo construir, de lo que quedó, qué puedo reciclar, ¿no? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué eh, eso, con qué energía vital me tengo que conectar para darle vida a lo nuevo, ¿no? ¿Cómo puedo de nuevo darle forma a eso que quedó destruido? Entonces, bueno, creo que estos arcanos son interesantes, muy profundos y que de alguna manera nos van a cerrar, ¿no? Si bien el diablo ya forma parte del tercer estadio, bueno, yo creo que perfectamente cierra la secuencia, ¿no? Que empieza en el colgado, que representa este pasaje, ¿no? Este pasaje, esta reversión, esta amplitud de la personalidad, ¿no? Donde el ego se da cuenta que no puede controlarlo todo, que ya no tiene el mismo dominio, porque hay un self que está pulsando por ser reconocido, ¿no? Y bueno, la templanza, que es la que viene de alguna manera a reunir todo lo que la muerte disgrega, ¿no? Lo que la muerte desarma. Y finalmente, Capricornio, el diablo, que es el encuentro con la sombra para también ampliar nuestra personalidad, ¿no? Porque en la medida que integramos la sombra, ampliamos. Y por otro lado, la posibilidad de todo ese mundo que se destruyó, darle una nueva forma, ¿no? Bueno, hasta aquí el PDF, hasta aquí el video. Espero que les haya servido como para pasar en limpio todo lo que vimos en clase. Muchas gracias.